Aplicación de principio de continuidad. En este video mostraremos la importancia de la disposición en pantalla de textos impresos y gráficos, la coordinación de la narración y gráficos correspondientes. Asimismo, señalaremos algunas infracciones que se cometen y cómo estas afectan el aprendizaje del alumno. Haremos mención de dos técnicas. Principio 1, colocar las palabras impresas cerca de gráficos. Principio 2, sincronizar palabras habladas con gráficos. Principio 1. Colocar las palabras impresas cerca de gráficos. Esta técnica se refiere a presentar palabras impresas cerca de la parte del gráfico. Implica la necesidad de coordinar palabras impresas y gráficas. Se centra en la idea de que las palabras deben colocarse cerca de la parte de los gráficos en la pantalla. Ejemplo. Cuando el gráfico es un diagrama que muestra las partes de un objeto, los nombres impresos de las partes deben colocarse cerca de las partes correspondientes del diagrama, utilizando una línea de señalización para conectar el nombre a la pieza. Los nombres impresos no deben presentarse en la parte inferior o lateral del gráfico como una leyenda. Esto crea la necesidad de dividir la atención mirando hacia atrás y adelante entre las palabras y la parte correspondiente del gráfico. Técnica ratón sobre o vuelco. Esta técnica se refiere cuando hay demasiado texto para caber en la pantalla. El texto que describe cada acción o estado puede aparecer como un pequeño mensaje emergente que aparece cuando el ratón toca la parte del gráfico. Infracciones que se cometen en el principio de continuidad 1. La siguiente lista muestra algunas infracciones más comunes que se ven en cursos de aprendizaje en línea. 1. En una ventana de desplazamiento, los gráficos y el texto impreso correspondiente se separan uno delante del otro y parcialmente oscurecido debido a las pantallas de desplazamiento. A veces las pantallas de desplazamiento están mal diseñadas que para que el texto se presente primero y la ilustración visual aparezca más abajo en la pantalla. Una alternativa es que se pueden utilizar pantallas fijas cuando es importante ver el texto y el gráfico juntos. En una pantalla fija el gráfico puede llenar la pantalla y el texto se puede incrustar en el gráfico cerca del elemento que se describe. 2. Retroalimentación se muestra en una pantalla separada de la práctica o pregunta. Se infracciona cuando la retroalimentación se coloca en una pantalla separada de la pregunta o de las respuestas del alumno. Esto requiere que el alumno pase página tras página entre la pregunta y la retroalimentación, añadiendo carga cognitiva al aprendizaje. Se recomienda que el feedback sea visto en la misma página. 3. Los enlaces conducen a una referencia en la pantalla que aparece en una segunda ventana del navegador que cubre la información relacionada en la pantalla inicial. Por ejemplo, un enlace en una pantalla de aplicación conduce a una ventana que contiene una ayuda de trabajo. Tener acceso a material de referencia es una buena idea para el soporte de memoria. Sin embargo, si la ventana resultante cubre el ejemplo gráfico que describe, se viola el principio de continuidad. Una mejor solución es enlazar una ventana que es pequeña, se puede mover alrededor de la pantalla principal o se puede imprimir. Instrucciones para completar ejercicios de práctica. Se colocan en una pantalla separada de la pantalla de la aplicación en la que las instrucciones se van a aplicar. Por ejemplo, en la figura 5.7 vemos instrucciones textuales para un caso de estudio de una lección de Excel y Learning. Al pasar la hoja del cálculo en la siguiente pantalla, el alumno ya no tiene acceso a las direcciones. Recomendación. Una mejor alternativa es poner las instrucciones paso a paso en una caja que se puede minimizar o mover en la pantalla de aplicación. 5. Todo el texto se coloca en la parte inferior de la pantalla lejos de los gráficos. El problema con este diseño es que el alumno necesita escanear de ida y vuelta entre las palabras en la parte inferior de la pantalla y la parte del gráfico que se describe. Una mejor disposición es reubicar el texto más cerca de lo visual, así como insertar líneas para conectar el texto y visual. 6. Una animación o video se produce en la mitad de la pantalla mientras que el texto que describe la animación se muestra simultáneamente en la otra mitad de la pantalla. Una mejor solución es presentar el texto impreso en un recuadro separado para ser visto independientemente de la animación. 7. Los elementos clave en un gráfico están enumerados y una leyenda en la parte inferior o lateral de la pantalla incluye el nombre para cada elemento enumerado. El problema con este diseño es que el alumno debe escanear entre el número y la leyenda, lo que crea un proceso cognitivo desperdiciado. Recomendación. Un diseño más eficiente colocaría el nombre y la descripción de la pieza cerca de la parte correspondiente de lo visual. Razones psicológicas para la continuidad. Principio 1. Cuando las palabras y las imágenes se separan unas de otras en la pantalla, las personas deben utilizar sus escasos recursos cognitivos solo para compararlos. Esto crea lo que se puede llamar procesamiento externo.
Cuando los alumnos utilizan su capacidad cognitiva limitada para el procesamiento externo, tienen menos capacidad para organizar mentalmente e integrar el material. Se debe evitar los diseños instructivos que causan la atención dividida porque obligan al alumno a desperdiciar valioso procesamiento cognitivo en tratar de coordinar dos fuentes dispares de información. Principio 2. Sincronizar palabras habladas con gráficos correspondientes. El objetivo del principio de contigüidad 2 es asegurarse de que el alumno puede tener una representación de un segmento de texto y una parte correspondiente de un gráfico en memoria de trabajo al mismo tiempo con el fin de hacer conexiones entre ellos. Cuando el curso de aprendizaje contiene narración y gráficos correspondientes, animación o video, debes de considerar cómo las palabras habladas se integran con los gráficos de la pantalla al mismo tiempo. Las violaciones del principio de contigüidad 2. Para este principio se incluyen 2 puntos. 1. Un enlace al audio es indicado por un icono y un enlace al video es indicado por otro icono. El problema es cuando una lección separa palabras y gráficos, los estudiantes experimentan una carga más pesada en la memoria de trabajo, dejando menos capacidad para el aprendizaje profundo. Este es el tipo de carga que llamamos procesamiento externo. Procesamiento externo se refiere a la carga mental que no contribuye al aprendizaje. Evita el aprendizaje de lecciones que presentan narración y gráficos por separado. 2. Un segmento proporciona una descripción narrada seguida de animación o video. Una lección puede ser diseñada de modo que una introducción se presenta como una narración breve que es seguida por gráficos, video o serie de fotogramas que representan el mismo material. Esta situación puede crear una sobrecarga cognitiva porque el alumno tiene que guardar mentalmente las palabras en la memoria del trabajo hasta que aparezca el gráfico. Se recomienda presentar la narración al mismo tiempo que se presentan los marcos estáticos. Esto generará que el alumno pueda hacer más fácilmente conexiones mentales entre las palabras correspondientes y los gráficos. Razones psicológicas, principio de contigüidad 2. La lógica psicológica para evitar la separación temporal de palabras y gráficos en el principio de contigüidad 2 es análoga a la de evitar la separación espacial de palabras y gráficos. Los gráficos se presentan en diferentes momentos en las lecciones. El alumno debe mantener las palabras en memoria de trabajo hasta que se presenten los gráficos correspondientes o viceversa. Dado los límites de la memoria de trabajo, es posible que se pierdan alguna información de texto antes de que se muestren los gráficos correspondientes o viceversa. Conclusión. Debemos de colocar texto, gráfico y video de manera distribuida y sin llegar a exagerar para no llegar a una sobrecarga cognitiva del estudiante. Además, si se evita todas las infracciones que se vieron en este video, se puede lograr obtener un aprendizaje profundo exitosamente.